Y nosotros tenemos la información de que en la general, en estas 5.424, nosotros también vamos a ganar. Es decir, cuando se empiece a revisar todas ellas, otra vez la candidatura de nuestro candidato presidencial, Roberto Sánchez, otra vez ascenderá. Entonces, lo que quieren ahora los de la derecha, esta derecha cavernaria, mañosa, llorona, engreída y llorona, por decirlo menos, quiere dar la sensación de ilegitimidad de este proceso electoral, ¿no? Y para eso están arguyendo, porque este señor Rafael López y sus asesores, incluido también Fuerza Popular con la misma Keiko Fujimori, porque ahora prácticamente se han regalado al asesoramiento, incluso hasta han dicho podemos ayudar con nuestros personeros, abogados, todo, ¿no? Para ayudarle incluso a López Aliaga. Estos, si ellos tienen ingenieros, tienen sistemas, tienen expertos, porque tienen dinero, y si no los tuvieran, podrían contratar hasta expertos especialistas del extranjero para que vean su caso. Ellos saben ya, han llegado a la conclusión que han perdido, han hecho sus proyecciones, ya perdieron. Entonces, sabiendo que ya perdieron, es decir, que López Aliaga no va a pasar a la segunda vuelta, entonces ahora están arguyendo al tema del fraude y están inventando una y mil tonterías respecto al fraude que no existe fraude, no hay fraude, no hay ninguna prueba, ningún acta, ningún video, ninguna grabación, nada que pueda sustentar el fraude. Ahora quieren confundir a la población. Bienvenidos a este programa especial. Estamos ya en contacto con Iber Maraví. Comprenderán que fue vocero del presidente Pedro Castillo. Vamos a preguntar si sigue asumiendo esa función, porque entendemos que también fue candidato al Senado Nacional. Estamos pocos días de conocer los resultados, pero se dice que hay fraude, que hay irregularidades. Vamos a escuchar cuál es la versión. En este caso ya en el candidato de JP, Roberto Sánchez, entendemos que es integrante de esa agrupación política. En todo caso, damos bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Timoteo. Buenas noches también a todos los que comparten esta plataforma. Bueno, yo sigo siendo el vocero del presidente Pedro Castillo, conjuntamente con el maestro Jorge Espelucín. Seguimos con ese trabajo, ¿no? Claro, también en esta jornada electoral, el candidato al Senado Nacional, como varios, por supuesto. Entonces, aún estamos en el proceso del conteo de las actas ya en el OMPE para poder saber exactamente con qué cantidad de votación pasa a segunda vuelta nuestro candidato presidencial Roberto Sánchez, de JP. Y también exactamente quiénes serán, ¿no?, los diputados para la Cámara de Diputados y también los senadores elegidos tanto en el distrito múltiple, es decir, en muchas regiones del país, como en el distrito único, como candidatos nacionales. Ya sabremos exactamente con cuántos votos, todo. ¿Por qué? Porque hasta ahora sigue procesándose esa contabilidad. Totalmente deplorable, vergonzosa las declaraciones de este señor que evidentemente ya demuestra, él solo por sus palabras, sus actitudes, tener serios problemas de personalidad, serios problemas psicológicos. Al parecer que no tiene control de sus emociones, una incontinencia verbal y una facilidad
muy vergonzosa para poder denigrar, agraviar, insultar y dar órdenes de manera pública, incluso a autoridades de la OMPE, sí, para decirles y darles ultimátums, ¿no? Como por ejemplo para declarar ya nulas las elecciones, y también para ofertar de manera pública, sin la más mínima vergüenza, pagos a quienes desde la misma OMPE puedan facilitarle, dice, información sobre irregularidades. Todo, por supuesto, dentro del marco de como el 2021, igualmente, arguir ante la derrota, arguir supuesto fraude que no existe de ninguna manera, porque si bien es cierto, han habido irregularidades cometidas por OMPE que han impedido que el mismo 12 de abril pueda realizarse con normalidad en Lima, particularmente la votación se ha tenido que hacer al día siguiente en varias mesas. Por supuesto que esto es totalmente censurable, criticable, reprochable, y para eso ya se ha iniciado la investigación y debe de sancionarse administrativamente, y si es que también corresponde penalmente, a quienes tengan que dar cuenta ante la justicia sobre este tema. Pero de ninguna manera ello puede ser justificación para decir que acá hay un fraude. Es más, ¿no? Este señor López Aliaga, que insultó con palabras muy soeces, groseras al pueblo puneño y también al apurimeño, y de una manera tan desproporcionada, dando respuesta al lanzamiento de huevos que recibió, pero de una manera totalmente desproporcionada, porque uno que quiere ser presidente no puede actuar de esa manera. Insultó de una manera totalmente reprochable. Entonces, bueno, le dijo, para comprender mejor de lo que señala, ¿no? Rafael López Aliaga en Andahuaylas dijo, tras rechazo de los hermanos de andahuaylinos, dijo gente de mierda, ¿no? Tal cual. Claro, y los insultó, pero es que él así ha tratado durante mucho tiempo, porque recuérdese cuando él dijo de que debería de subir el dólar para que la gente sufra, ¿no? Y sepa a qué nos estamos metiendo. Es increíble, él dando directivas públicas a las autoridades para que puedan justamente provocar una crisis mayor, para desprestigiar el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y ahora, igualmente, ahí vemos todo un andamiaje de la prensa mercenaria, como hoy día, como si ya estuviéramos en plena segunda vuelta, ya está desatando toda su artillería para una vez más terruquear, para una vez más crear el miedo frente a los votantes. Pero como hemos aprendido la lección, ya sabemos cómo son, ya los hemos visto su conspiración, su sabotaje al gobierno del presidente Pedro Castillo, y hemos visto también el golpe de Estado que le dieron a ese gobierno del pueblo. Bueno, ahora con toda esa experiencia, que es muy aleccionadora, vamos a hacer frente al desafío de los próximos 5 años para dar satisfacción a nuestro pueblo, pero también para confrontar como corresponde contra esta derecha, a quien no le tenemos absolutamente miedo. Y bueno, estamos en ese proceso ahora, después de que hasta el lunes, ¿no? Se repuntó, es decir, la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, que de acuerdo a las cifras a la boca de urna, una empresa encuestadora, en este caso Datum Dioi, que lo alejaba del segundo lugar, pero que sin embargo la otra encuestadora Ipsos sí lo ubicaba en el segundo lugar. Generó esto toda una confusión, y que a pesar de que se dijo que no deberían las encuestadoras dar
información respecto a la contabilización ya de los votos que se estaba haciendo. Es más, porque estaba pendiente que en Lima se haga la votación de las mesas y en los locales, que no se había desarrollado el día 12 de abril. Sin embargo, esta empresa Datum al día siguiente siguió insistiendo con desinformar y decir que prácticamente a la segunda vuelta iban Keiko con el señor López Aliaga y que eso era prácticamente inamovible. Pero sin embargo, ahí están los hechos, ahí está el repunte de Roberto Sánchez, que ahora está ubicado ya en las cifras de la misma OMPE, o sea, indiscutiblemente, ya no en las informaciones de las encuestadoras, sino de OMPE, está en el segundo lugar. Y a este respecto también debo manifestar lo siguiente. Hemos visto todos de que últimamente, estos 2 días y particularmente el día de hoy, esa diferencia entre Roberto Sánchez con López Aliaga se va acortando. Ahora, por ejemplo, tenemos una información que la hemos tomado hace más o menos media hora. Esta diferencia es de 6.605 votos aproximadamente. Y con eso quieren hacer creer, con eso la derecha, el señor López y todo su andamiaje mediático, quieren hacer creer que prácticamente, siendo pequeña la diferencia, esta diferencia va a seguir acortándose y por lo tanto va a venir un repunte de Rafael López Aliaga y por lo tanto va a haber un desplazamiento al candidato Roberto Sánchez. Y de esa manera quieren crear artificialmente quieren crear la sensación de que otra vez López Aliaga, tal como lo decía Datum, vuelve a pasar a la segunda vuelta. Pero eso es artificioso por lo siguiente, Timoteo. A ver, esa parte, hay que tener en cuenta... esa parte es muy importante. Normalmente los resultados se dan, digamos, 24 horas o máximo 3 días. Ya vamos varios días a estas alturas. Claro. ¿Qué nos garantiza de lo que está diciendo usted que es algo que se va a confirmar en el conteo final? O sea, usted, entiendo que es integrante del partido JP, entiendo que hay informaciones. ¿Qué nos puedes decir con toda la seguridad frente a lo que se señala que hay un fraude, que López Aliaga podría voltear el partido a Roberto Sánchez? Te doy la información que estoy manejando y que es información oficial, que yo la he sacado de la página de la OMPE. Antes te aclaro, yo no soy militante del partido Juntos por el Perú, soy militante del partido Todo con el Pueblo, que lidera el presidente Pedro Castillo, y ahora, claro, he sido candidato en esta contienda. Tengo todavía esa condición, pues no, hasta que termine oficialmente la primera vuelta. Candidato al Senado Nacional, pero como invitado en JP, autorizado por mi partido, que es Todo con el Pueblo. Para darte las informaciones, mira, hasta estos momentos existen actas contabilizadas en la OMPE al 93.073%. O sea, 86.340 actas ya están contabilizadas. Y producto de esa contabilización es que tenemos, por ejemplo, a Fuerza Popular con 2.680.035 votos, o sea, en el primer lugar, ¿no? Y con 1.880.549 votos de Juntos por el Perú, en el segundo lugar. Y 1.873.944 votos para Renovación Popular en el tercer lugar. O sea, esto es de las 86.340 actas. Ya, muy bien. Ahora, del 100% de las actas de votos válidos, del 100% de las actas, el 5.847%, que hacen 5.424 actas, Timoteo, han sido observadas.
Y estas, todas tienen que terminar enviándose a los jurados electorales especiales de cada jurisdicción. ¿Para qué? Para que ellos resuelvan la validez, la invalidez, la nulidad, etcétera, respecto a estas 5.424 actas. ¿Y cuántas están pendientes todavía? Para que seguro en las próximas horas, no sé si mañana, hasta mañana o tal vez hasta pasado mañana, puedan contabilizarse para que nosotros podamos verlo ahí en la OMPI cuando entramos a la web. Es el 1.080%, es decir, 1.002 actas. Eso nomás falta contabilizarse. Entonces, por eso es que te decía, de manera artificiosa y utilizado mañosamente por la derecha, supongamos que en estas 1.002 actas pendientes, supongamos que la brecha se acorta entre Roberto Sánchez con el señor López Aliaga. Y me voy a poner en un extremo, en un extremo incluso. Hasta podría eventualmente, digo eventualmente, de repente hasta superarlo López Aliaga a Roberto Sánchez en estas 1.002 actas. Pero eso sería engañoso, esa cifra, respecto al resultado general de esta contienda. ¿Por qué? Porque falta que los jurados especiales electorales tengan que pronunciarse respecto a estas 5.424 actas que te he mencionado en primera instancia. Y después, si es que hay apelaciones, tendrá que ser el jurado nacional el que se pronuncie en segunda y última instancia. Y nosotros tenemos la información de que estas 5.424 es de todo el país. Esto es de todo lo general, por supuesto incluido Lima, claro, hasta actas del extranjero. Y en la general, en estas 5.424, nosotros también vamos a ganar. Es decir, cuando se empiece a revisar todas ellas, otra vez la candidatura de nuestro candidato presidencial Roberto Sánchez otra vez ascenderá. Entonces, lo que quieren ahora los de la derecha, esta derecha cavernaria, mañosa, llorona, engreída y llorona, por decirlo menos, quiere dar la sensación de ilegitimidad de este proceso electoral, ¿no? Y para eso están arguyendo, porque este señor Rafael López y sus asesores, incluido también Fuerza Popular con la misma Keiko Fujimori, porque ahora prácticamente se han regalado al asesoramiento, incluso hasta han dicho podemos ayudar con nuestros personeros, abogados, todo, ¿no? Para ayudarle incluso a López Aliaga. Estos, si ellos tienen ingenieros, tienen sistemas, tienen expertos, porque tienen dinero, y si no los tuvieran podrían contratar hasta expertos especialistas del extranjero para que vean su caso. Ellos saben ya, han llegado a la conclusión que han perdido, han hecho sus proyecciones, ya perdieron. Entonces, sabiendo que ya perdieron, es decir, que López Aliaga no va a pasar a la segunda vuelta, entonces ahora están arguyendo al tema del fraude y están inventando una y mil tonterías respecto al fraude que no existe fraude, no hay fraude, no hay ninguna prueba, ningún acta, ningún video, ninguna grabación, nada que pueda sustentar el fraude. Ahora quieren confundir a la población, incluso irresponsablemente llamando a insurgencia, etcétera. Ya nosotros también hemos analizado cómo se mueven estos señores y bueno, son simplemente bravatas de esto que la población en general no va a permitir. Es más, tampoco está de acuerdo su socia, su siamés Fujimori. El fujimorismo tampoco está de acuerdo con la anulación claro, porque si hubiera fraude tendría que anularse todo el proceso y tendríamos que ir nuevamente a elecciones. Tampoco el fujimorismo está dispuesto a ir a nuevas elecciones. No le conviene, pues, no le conviene. Entonces, es por eso, como ya saben que han perdido y no van a poder cambiar los resultados, que
en este caso llevan a Roberto Sánchez a JP a la segunda vuelta, en el cual vamos a derrotar a esta derecha, a esta ultraderecha. Entonces ahora están argumentando pues tonterías, ¿no? Fraude, como te digo, para justificar su derrota. Pero en fin, es cuestión solamente de días para saber ya todo el resultado final, y como te he dicho hace un momento, también saber incluso la composición tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces podemos, digamos, afirmar o señalar o confirmar de que ya lo podemos, digamos, decir que estamos en segunda vuelta para enfrentar una vez más a la señora Keiko Fujimori. Claro, de acuerdo a nuestros cálculos, sí, por supuesto, porque también contamos con expertos, tanto abogados como técnicos, que están haciendo las proyecciones, así que confiamos en que efectivamente el resultado es bueno. Es bueno porque ahí está la expresión del pueblo del Perú profundo. Lo que pasa es que estos sinvergüenzas que desde el Congreso ahora están manejando a los gobiernos, de Dina, del otro señor que lo ha sucedido, en fin, estos antes el anterior todavía, Gerí, estos señores están mal acostumbrados y no quieren aceptar, no tienen el más mínimo respeto por nuestra población, especialmente por aquella población que está fuera de la capital, de Lima. Y entonces tienen el desparpajo de expresarse con total desprecio por quienes son de la sierra, quienes son de la selva, que mayoritariamente ahora están respaldando a la candidatura de Roberto Sánchez a la presidencia. No respetan el voto de los pueblos quechuas, aymaras, amazónicos, de las culturas, de los pueblos, de las comunidades. No, son tan sinvergüenzas que solamente viven en su burbuja que es Lima, y creen que Lima puede manejar el país, y para eso lamentablemente, porque eso también lamentamos, que en Lima será porque allí también están concentrados los medios de comunicación, hayan sido sorprendidos muchos de nuestros hermanos que incluso radican en la capital de la República. Pero esperamos de que estos días que vienen, estas semanas que vienen, sean semanas y días del despertar, de una profunda reflexión, para hacer que este país sea para todos, para hacer, tal como lo dice Roberto Sánchez, que se democratice nuestra sociedad, que se democratice nuestra economía, que no solamente sea para unos cuantos, sino para todos, que la educación realmente sea una educación liberadora, una educación para transformar y hacer que nuestro país desarrolle, que nuestros recursos naturales sirvan realmente para resolver grandes problemas, el tema de educación, de salud, de agricultura, de vivienda, del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en eso, estamos muy entusiasmados, y a pesar de los ataques, el terruqueo que nos hace la derecha, bueno, nosotros estamos muy seguros que con el respaldo del pueblo vamos a lograr esos objetivos. Don Iber, ¿esto a qué se debe? Es decir, este triunfo que está por, digamos, confirmarse, ¿a qué se debe? ¿A qué factores? Entendemos que existe castillismo, otros bloques. ¿A qué se debe? Bueno, en realidad el clamor histórico que el pueblo peruano ha tenido, diríamos más de 200 años, y que incluso pueblo que ha sido presa de engaños y traiciones, recordemos, ¿no?, los últimos quinquenios, ¿no? Como muchos salían y decían que iban a resolver los problemas del pueblo, pero que al final, llegando al poder, hicieron todo lo contrario. Toda esa frustración, todo ese clamor, toda esa esperanza que el pueblo ha tenido, ha cambiado con la presencia de el compañero Pedro Castillo,
para entonces convertirse en el líder que represente a esa sociedad postergada, ninguneada, maltratada, y entonces esta sociedad, todas las culturas, todas las naciones, identificándose con Pedro Castillo, han visto en él justamente la esperanza de su representación y de que, siendo el presidente en el gobierno, pueda realmente convertir a este país en un país democrático, pero en la realidad, no en el papel. Y por eso pues ha sido víctima de todos los ataques que conocemos. Entonces, la obra inconclusa del presidente Pedro Castillo, que no ha podido realizarse como se quiso porque la conspiración no permitió los constantes ataques y hasta el golpe de Estado que le dieron, esta vez, retomando ese gobierno, pero ya ahora con el presidente Roberto Sánchez, pero también con el liderazgo del presidente Pedro Castillo desde el penal. Entonces, ahora sí podremos cumplir, pero aleccionando algunos factores, aleccionando también de que un gobierno, por más que tenga una buena composición, por ejemplo, en su gabinete, por más que hayan un buen programa que cumplir, un plan de gobierno que cumplir, si es que no está ligado con el pueblo organizado, si es que no hay un proceso de concientización, de organización y de movilización en caso que sea necesario, bueno, ese gobierno será víctima de el poder económico, ¿no? Para poder desestabilizarlo. Y ahora que nosotros analizamos, Timoteo, cómo sería la composición, por ejemplo, de la Cámara de Senadores, claro, ahí tenemos una preocupación, ¿no? Porque hasta ahora, la foto de ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que Fuerza Popular colocaría 22 senadores. Esto ya entre senadores elegidos en las regiones como a nivel nacional. Claro. Juntos por el Perú colocaría 14 senadores. Renovación Popular colocaría 8 senadores. El Partido de Buen Gobierno colocaría 7. Obras colocaría 5. Ahora Nación colocaría 4. Ahí están los 60 senadores. Entonces ahí, como podemos darnos cuenta, de todas maneras, Fuerza Popular, es decir, el fujimorismo, sigue teniendo la mayoría. Sin embargo, queda la esperanza de que las otras fuerzas políticas, bueno, no vamos a contar pues con Renovación Popular porque estos son de la misma calaña, ¿no? Claro. A ver, 22 más 8 son 30. Fuerza Popular 22, Renovación Popular 8 son 30. Ya tienen la mitad del Senado. Pero habrá que hacer los esfuerzos para ver cómo se pueda sopesar, hacer un frente político allí para poder manejar bien a estos poderes del Estado, tanto al Ejecutivo como el Legislativo, más aún sabiendo que ahora es el Senado el que va a tener el poder político, que no la tiene o no la tendrá ya en su ejercicio la Cámara de Diputados. Entonces, así es más o menos qué es lo que nos espera en el nuevo gobierno. Y frente a esa realidad, te reitero una vez más, factor determinante será cómo se organiza el pueblo. El pueblo será el que tenga que defender a su gobierno. El pueblo será el que tenga que exigirle al Parlamento, tanto a senadores como a diputados, para que estos trabajen bien, hagan su función, trabajando bien y resolviendo en el tema de la representación, legislación y otras funciones más que tienen, como corresponde, de acuerdo a las necesidades que tiene nuestra población. Entonces, eso nos parece muy importante para que los próximos 5 años sean años fructíferos, tanto en la parte ejecutiva como en la parte legislativa, ¿no? Bueno, eso sin contar el tema de la justicia, que necesita ser reestructurada, reorganizada, para que realmente la justicia pues resuelva los problemas para los cuales existe, que el Poder Judicial sea un Poder Judicial imparcial, para que el Ministerio Público no sea un persecutor de detractores políticos, sino sea un persecutor del delito y cumpla esa función, para que el Tribunal Constitucional sea un tribunal
que resuelva todos los problemas constitucionales, pero como debe ser, y no sea pues parcializado, y que realmente sea el verdadero intérprete o máximo intérprete de la Constitución. Igualmente los otros actores, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, que ahora están, como a todos nos consta, manejados por la derecha. Eso necesita urgentemente también una limpieza, una recomposición dentro del marco legal para que el pueblo confíe en esta justicia que tiene poca credibilidad. Usted ha planteado dos temas. Uno, que es la parte formal, apegado a la Constitución, las funciones de los senadores, mejor dicho, sí, senadores, ¿no? Porque es lo que toman decisiones finales, frente al presidente, que requiere también un Senado que tenga mayoría en el Congreso. Y hasta el momento damos cuenta que no tendría el respaldo que se requiere. Por ahora, digamos. Va a depender mucho cómo van a articular con las otras fuerzas. Ahora, frente a eso, también usted ha señalado de que el pueblo debe defender a su presidente. Y ahí surge la pregunta, que es netamente complejo y además necesario. Sabemos que nuestros compatriotas en varias regiones salieron a las calles y han sido masacrados, y hasta ahora no han encontrado ningún tipo de justicia. Y también pregunto yo, ¿qué compromisos también llevan en el plan de gobierno de Juntos por el Perú, entendiendo que en un contexto donde el presidente Pedro Castillo sale a dar un mensaje y después ya Dina Boluarte toma el poder en complicidad con con el pacto mafioso, y que se registran masacres más de 50 compatriotas? Hasta el momento, que hoy puede viajar a varias regiones, seguramente usted lo habrá hecho también como candidato, no han logrado justicia, más bien lo han cambiado fiscales varias veces, incluso le han desactivado el equipo que investigaba el caso de los asesinatos en el sur. ¿Cómo también en este caso hacer que no se repita? Porque, a ver, una vez más, nuestros compatriotas van a salir y posiblemente la respuesta va a ser con la misma. Claro, pero el crimen, el asesinato que se da en varias regiones del país, se da después del derrocamiento del presidente Pedro Castillo. Así es. Fueron los golpistas, fue Así Dina es. Boluarte. Con balas del ejército, de la policía, se asesinó a mansalva, como si estuvieran en guerra, y es más, calificando de terroristas a las víctimas. Y ninguno lo era. Ningunos lo eran, por supuesto, y lamentablemente esa justicia del cual te he descrito hace un momento, justicia instrumentalizada, politizada, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el juicio que como farsa lo ha procesado al presidente Pedro Castillo. Entonces, esa justicia ahora no quiere administrar justicia respecto a las responsabilidades de esos crímenes. No quiere resolver el tema de las reparaciones civiles, de todo lo que corresponda, de acuerdo a sus facultades, a las víctimas, a las familias. Claro, es totalmente irreparable una vida que se va, pero sin embargo hay mecanismos, por lo menos, que pueden ayudar de alguna manera, como resarcimiento de la sociedad, pero nada de eso se está haciendo. Eso es totalmente repudiable. Ahora, entonces, ese pueblo organizado, ¿qué pasa? Pues ese pueblo organizado ha sido reprimido, masacrado, hasta los propios familiares que salen a pedir justicias, gaseados, masacrados. Es increíble esto. Entonces, el nuevo gobierno, por supuesto, como gobierno, porque cada poder es autónomo, claro. El tema de la justicia, quien resuelve es la justicia, pues, o sea, no es que el presidente puede dar órdenes a un juez o a un fiscal, no se puede, no se puede. Pero puede plantear. Tampoco el legislativo le puede dar órdenes, pero el pueblo, con su gobierno y con sus representantes en la Cámara de Senadores y Diputados, podemos hacer toda la incidencia que corresponde. ¿Para qué? Para que los encargados de administrar justicia cumplan con su deber y no sean socapadores, encubridores de asesinos. O sea, esas cosas se tienen que hacer, pero en esa relación dentro del cual el factor más importante es el pueblo. Más importante,
el pueblo movilizado, pueblo organizado. ¿Mismo mecanismo se va a aplicar el caso Pedro Castillo? Mira, el gobierno de Roberto Sánchez, tal como se ha dicho en toda la ruta castillista, tal como es el clamoroso deseo del pueblo peruano, que incluso antes de este proceso electoral, ya el 2025, en las encuestas decían que un 59% de peruanos estaba convencido de que el presidente Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado, y no al revés. Como la derecha hasta ahora sigue diciendo, el golpista Pedro Castillo, o el que intentó dar golpe de Estado Pedro Castillo. Entonces, ojo, respecto a ello existe claridad mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria en el Perú, que se ha hecho parte del programa básico mínimo para hacer toda esta alianza llamada Juntos con el Pueblo, Juntos por el Perú, que lo lidera el presidente Pedro Castillo y que ahora tiene como candidato a Roberto Sánchez a la presidencia. Entonces, tal como se ha difundido en todo el país, una de las primeras acciones que tiene que hacer el gobierno de Roberto Sánchez es justamente liberar a Pedro Castillo, como una acción de justicia del pueblo, porque si es ese pueblo que pone a Roberto Sánchez en este trabajo de recuperación de ese gobierno que nos fue arrebatado, ese gobierno lo libera al presidente Pedro Castillo. Y el presidente Pedro Castillo, en un acto simbólico, porque todo esto el pueblo lo ha entendido, es el presidente Castillo quien le pone su sombrero, el sombrero del presidente Pedro Castillo, traslada y se lo pone a Roberto Sánchez para que, representándolo él, recorra el país en una campaña democratizadora, electoral democratizadora. Y Roberto Sánchez ahora está en ese camino de hacer que ese sombrero vuelva al Palacio de Gobierno, volverá al Palacio de Gobierno. Y entonces, cuando una de sus primeras medidas sea liberar a Pedro Castillo, entonces ese sombrero volverá a su dueño. Y entonces ya el nuevo presidente, Roberto Sánchez, le devolverá en un acto público pues al presidente Pedro Castillo, para que él entonces, como líder del pueblo peruano, pueda salir por la puerta grande del palacio a reencontrarse con ese su pueblo que quiere abrazarlo otra vez. Entonces, eso es, en síntesis, eso va a suceder, esa es la palabra empeñada y eso es lo que se tiene que cumplir prontamente. Entonces, para vergüenza del Poder Judicial, que ahora serán el hazmerreír a nivel mundial, el Poder Judicial que no administró justicia, que se prestó al jueguito, fue socio de la persecución, del secuestro del presidente Pedro Castillo, ahora será el hazmerreír a nivel mundial, porque entonces el pueblo, a través de su nuevo gobierno y su nuevo presidente, lo libera. O sea, como la justicia no lo va a liberar, porque tienen órdenes políticas de no liberarlo, ahora el pueblo lo liberará. Qué vergüenza para el Poder Judicial, que debe ser reorganizado, que debe de ser moralizado lo más pronto posible. Es decir, políticamente el pueblo también va a corregir eso. Así es. Y vamos a tener libre otra vez al presidente Pedro Castillo en las calles, junto con su pueblo. Lo preguntaba si es que se iba a aplicar el mismo mecanismo en cuanto a los familiares víctimas, porque, a ver, ¿cómo se explica esto? Uno va a Ayacucho, seguramente ustedes además ayacuchanos, o sea, entiendo que hay contacto con los familiares víctimas. En Andahuaylas, lo mismo, en Puno. Y cada uno de los familiares hoy por hoy están destruidos. Por ejemplo, en Andahuaylas, sí, particularmente en Huancabamba, hay un compatriota que es Víctor Rojas. Habían ido un 9 de febrero, más o menos a la provincia donde reside Dina Boluarte, para decir, no, ya basta, ¿no? O sea, no masacren más, ¿no? Porque eso había sucedido en Puno, el 9 de enero, estamos hablando del 9 de febrero, y ahí cuando ya se retornaban, la habían acribillado a balazos, ¿no? A varios camiones, y ahí le cae una bala por la espalda a Víctor Rojas, que hoy está, digamos, en silla de ruedas, y su hija menor, que creo que tiene 14, 15, es la persona encargada de llevar de un punto a otro con un vehículo, claro, con la orientación del papá. Entonces hay de ese tipo de familias muy abandonados, y yo pregunto,
si es que varios compatriotas han salido en defensa del voto y en respaldo al presidente Pedro Castillo, yo digo, ¿qué van a hacer ahora? Entendiendo que también ahí está un candidato que dice representar a Pedro Castillo, pero al mismo también dice que va a indultar, y la pregunta es, ¿qué van a hacer con los familiares y sobre todo con los sobrevivientes? Muy buena pregunta. Por supuesto que el Ejecutivo, de acuerdo a las facultades que tiene que hacer las máximas acciones que correspondan como acto de justicia respecto a esas familias. Por supuesto. Y también el Parlamento en lo que le corresponda. Habría que analizar allí. Pero en el Ejecutivo sí, por supuesto. Y es más, como te dije hace un momento, también desde el gobierno, por supuesto, exigir pues al Poder Judicial que cumpla con administrar justicia y meter a la cárcel a esos miserables asesinos que hasta ahora gozan de libertad y se burlan en realidad frente al dolor de las familias. Justamente hace poco hemos hablado de López Aliaga, llegó a la ciudad de Juliaca y una de las víctimas incluso salió a rechazar y lo lanzaron una piedra. No sé si habrá visto un video, en este caso Diego le dice que porta él, por ejemplo, 120 perdigones en el cuerpo que no había, hasta ahora no lo extraen, por ejemplo. Claro, encima de eso, un piedrazo que lo hemos visto desangrar. Y un piedrazo lanzado por algunos militantes de ese partido de derecha. Sí, militantes. Es increíble. Militantes, ¿no? Sí, no es increíble. Sí. Bueno, pero en fin, son los costos. No deberían de haber esos costos, son los costos. Pero ahí también hemos visto la actitud de este señor, sobreponiéndose a ese dolor, muy indignado. Un hombre que frente a ese ataque mostraba con mucha dignidad su cólera, pero también su decisión de seguir luchando. Es posible, digamos, entiendo que segunda vuelta va a requerir la más amplia unidad, pero también articulado. En esta contienda electoral entiendo que no ha habido ese, digamos, tiempo necesario. Incluso las familias se fueron con X partido, porque bueno, le dieron un espacio tal vez posible de que participen. ¿Es posible para este nuevo escenario convocar? Mira, sí, mira, no somos quien para juzgar, no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer, respecto a las opciones que han tomado nuestros hijos del pueblo, las hijas del pueblo, de acuerdo a sus posibilidades políticas, sus acercamientos con partido A, B, C, D en estas elecciones. Eso fue la primera vuelta. Pero nos hemos escuchado entre diversas corrientes políticas, entre diversas opciones, varias coincidencias. Hay varias coincidencias. No es lo mismo la derecha. Entonces, ahora, en esta segunda vuelta, y es más, estamos seguros que vamos a derrotar al fujimorismo. Va a ser su cuarta derrota de esta señora. Ojalá que ya no haya una necesidad todavía de una quinta derrota. De acá a 5 años con la señora Keiko Fujimori. Obviamente que de parte de Juntos por el Perú existe una total predisposición de poder hacer todo un bloque popular con todo nuestro pueblo, de las diversas corrientes democráticas, sean partidarias o sean con representatividad social, cultural, en fin, para hacer frente a este enemigo político que no quiere dar satisfacción a las mayorías. Esta derecha angurrienta, que a pesar que están entrando ingresos económicos al Perú producto de las exportaciones, incluso solo de materia prima, ni siquiera de materia transformada, pero solo para ellos, no son capaces de compartir, porque estos miserables no entienden, o si lo entienden, no lo aceptan, no aceptan el significado de nación, no aceptan el significado de patria, no aceptan el significado de la solidaridad, de la confraternidad, no. Todo es para ellos el individualismo, no importa que se muera el resto. Entonces, estos señores van a ser derrotados por un pueblo sediento de justicia, sediento de compartir, democratizar la economía. Entonces, en esa tarea estamos, y para eso, por supuesto, como te lo he dicho,
existe una total predisposición. Y suponemos, porque eso es natural, no hay que ser adivinos, que las fuerzas políticas que incluso no llegaron a su objetivo de pasar a segunda vuelta y ganar pues en la segunda vuelta, ahora seguramente al conversar en el bloque, seguramente se afinarán, se especificarán, se enriquecerán los planteamientos que hasta hoy le han llevado a JP con esta alianza política para llegar donde estamos. Y en la nueva coyuntura, por supuesto, habrá que conversar y habrá que atender las demandas generales de la población para tener todo bien organizado, bien consolidado y de esa manera hacer frente a esta derecha. Pero ya te puedo anunciar algo. Como quiera que hasta ahora todavía no se cierra la primera vuelta, y todavía están pendientes todas esas actas que te he dicho y va a tomar su tiempo, probablemente hasta que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones una semana más, 2 semanas más, y de repente estoy calculando mal, de repente incluso más. Entonces, y como los perdedores están hablando de fraude y quieren traerse abajo el proceso, no lo van a lograr, por supuesto, ya varias agrupaciones políticas se han acercado a JP para hacer saber su decisión de participar como partidos políticos en la defensa de la voluntad del pueblo, que le ha dado la mayoría a JP con Roberto Sánchez como candidato para que pase a segunda vuelta. Y efectivamente ya se ha conversado con algunos candidatos, o en otros casos han mandado los líderes también a su representante. Entonces se han acercado de Venceremos, de la Alianza Venceremos, también de Ahora Nación, también han hecho público el PTE, incluso antes de las elecciones, su respaldo a la candidatura. Eso fue incluso respaldo a la candidatura. Y también Perú Federal hace horas o un día acaba de hacer público también su decisión de respaldar, ¿no?, justamente a quien ha sido elegido como el segundo partido para que participe en la segunda vuelta. Entonces estamos en eso. Y creo que esas adhesiones muy oportunas, porque una cosa es ya adherirse cuando ya pasamos a la segunda vuelta, que seguro y con legitimidad, con toda legitimidad sucederá, pero en estos momentos más álgidos donde la derecha quiere tumbarnos el proceso, la derecha miserable, así que decirle, es muy, para nosotros, muy valioso que precisamente en estos momentos haya fuerzas políticas que hayan decidido acercarse para decir que estamos juntos en este propósito de hacer respetar la voluntad del pueblo. Muy bien. Hay otro tema, ya para finalizar, es en cuanto los proyectos que lleva como partido político, como reivindicación además del anterior gobierno. ¿Cuáles son, digamos, algo puntual, ¿no? Digamos, plan de gobierno a ejecutar, digamos, de mediano plazo y largo plazo y finalmente terminando el gobierno? ¿Cómo proyectar ese...? Claro, mira, yo prefiero en esta entrevista, Timoteo, decirte, recordar, porque eso fue un compromiso serio y eso se tiene que cumplir, el programa mínimo que justamente el presidente Pedro Castillo lanzó el 10 de junio del año pasado y que sirvió como punto de unidad para las fuerzas políticas y para las fuerzas sociales que componen esta alianza. Y ahí está bien claro el tema de la Asamblea Constituyente. Eso para nosotros es algo fundamental porque estamos hablando de la constitución política que ha sido hecha, esta que nos rige por una dictadura y que no representa los intereses de todos los que componemos este país. Entonces, eso es prioridad. Así como es prioridad, porque fíjate, si nosotros logramos hacer que esta constitución democratice a nuestro país, entonces obviamente estamos hablando de una economía popular, participativa, inclusiva, donde el gobierno
donde el Estado peruano tenga el control de los recursos naturales y no se permitan los saqueos de quienes vienen y dilapidan todos nuestros recursos naturales a cambio de nada prácticamente, con contratos ley que son irrevisables, y para eso sí han sido muy mañosos en elaborar esta constitución que ahora nos rige. Eso es importante. Ese tipo de economía, el tema de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, el tema también que acabamos de hablar hace un momento, de la libertad de todos aquellos que han sido, por su condición de luchadores sociales, apresados de manera injustificada, dentro de quienes se encuentra, diríamos, como lo más simbólico, lo del presidente Pedro Castillo. Está el tema del que hemos hablado también, el tema del resarcimiento y de justicia para las víctimas de la violencia que ha habido contra el pueblo para contrarrestar su legítimo derecho a la protesta y a la defensa del gobierno que fue golpeado, en este caso por la derecha. Entonces, todo ello, por supuesto, se va a tener que desmenuzar, y seguramente se va a tener que enriquecer en el tema de la segunda vuelta, porque si ahora tiene un plan de gobierno JP, pero obviamente la segunda vuelta ayuda a sintetizar, a sistematizar de acuerdo a la composición de esa alianza que se engrandece, porque ahora será mucho más grande la alianza para poder contrarrestar al otro plan de la derecha siniestra, que está pensando hacer todo lo contrario, ¿no? ¿Qué relación tienen con Ricardo Belmont? Yo he visto un video que ha publicado propio López Aliaga, como que agradeciendo la solidaridad de Ricardo Belmont. En todo caso, ¿cuál es, digamos, la articulación que podría haber en el Congreso? Fíjate, lamentablemente el señor Belmont no ha tenido las mejores expresiones para reconocer en este caso los méritos de JP, y que totalmente demostrables, porque ahora estamos por algo pues en la segunda vuelta ya, ¿no? Entonces, a pesar de todo ello, a pesar de esos desplantes o de palabras que en la coyuntura de repente pues desde el hígado salen, ¿no? No, del calor. Y no solo Belmont, sino otras fuerzas políticas, otros líderes que en el debate de repente han habido esos niveles de confrontación, pero creo que la patria nos llama a todos, Bueno, estoy sacando a los de la derecha, pues a derecha, porque ellos tienen aparte su plan. Pero a todos los que queremos democracia, a todos los que queremos un Perú mejor, nos obliga, a pesar de discrepancias, desavenencias, nos obliga a establecer un acuerdo común para ser ejecutado para realizarlo en los próximos 5 años. Entonces, ello por supuesto incluye a todos ellos, a las personas que has mencionado, ¿no? Para que también puedan unirse a esto. ¿Por qué? Porque, por supuesto, atrás del señor Belmont hay votantes, y ahí hemos visto la cantidad, y eso se tiene que respetar, o sea, aparte de las discrepancias que tenemos. Y justamente ellos han votado también por el señor Belmont, creyendo que de ganar esa opción política no iba a ser lo mismo que hace el fujimorismo o que hace Renovación Popular. Entonces toda esa gente merece nuestro respeto también, y haremos todos los esfuerzos para que conjuntamente confrontemos con la derecha para derrotar a la derecha. Hay dos preguntas para finalizar. Es en relación la experiencia, vamos a decirlo, lo más desagradable, vamos a decirlo, con Vladimir Cerrón. Cerrón había facilitado el partido al presidente Pedro Castillo que participara en una contienda electoral. Se logró, como estamos lo haciendo ahora con JP. ¿Qué garantías de que eso no se vuelva a repetir ahora con don Roberto Sánchez? Y también con los vicepresidentes, ¿no? Porque ahí también hay... Claro. Entendemos de que los tiempos de interrelación que ha tenido el presidente Pedro Castillo, entonces candidato, ¿no? Era líder magisterial, líder popular, que, bueno, luego se integra a Perú Libre,
Entendemos que esos tiempos no han sido lo suficientemente largos como para poder comprenderse y compenetrarse mejor con esa agrupación política. Y después hemos visto cómo después han saltado las discrepancias. Sí. Esta vez, con Roberto Sánchez es diferente, porque para empezar, Roberto Sánchez ha sido el ministro que creo que ha durado más desde el inicio hasta el final, con el presidente Pedro Castillo. Sí. Y que después de que el presidente Pedro Castillo es derrocado del gobierno, en los días siguientes tan breves, Roberto Sánchez se compromete con la defensa del presidente Pedro Castillo y ayuda de muchas maneras, como él mismo lo ha dicho, de muchas maneras, que ya no lo voy a repetir en este programa, hasta que es impedido por esta mal llamada justicia y es obligado a mantener incomunicación con el presidente Pedro Castillo. Tal como los demás coacusados, porque también Roberto Sánchez era un coacusado, igual que Aníbal Torres, Betsy Chávez y otros, pues, Willy Huertas y otros implicados en esa investigación. Entonces, él fue impedido, no podía, ni siquiera por teléfono público, porque hay un teléfono público en Barbadillo, ni siquiera de este teléfono público podía el presidente Pedro Castillo llamarlo a Roberto Sánchez. Pero luego, Roberto Sánchez es excluido, ya no ingresa, es excluido de ese proceso, ya no ingresa ya a la etapa intermedia y mucho menos al juicio oral. Y a partir de ese momento recupera su capacidad, la autorización, lo diré, ¿no? El derecho de poder comunicarse con el presidente Pedro Castillo, y ahí entonces lo visita permanentemente, porque él, más que un abogado, puede ingresar al penal de Barbadillo de lunes a domingo y a cualquier hora. Como no como los abogados, ingresamos, claro, como congresista, pues, porque los abogados, yo particularmente, que lo he visitado mucho al presidente Pedro Castillo, pues solo podía hacerlo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces Roberto Sánchez ha tenido meses, mucho tiempo ha tenido, incluso sin necesitar intermediarios. O sea, porque vale decir, el profesor Jorge Espelucín y mi persona, que somos voceros del presidente, hemos cumplido el trabajo de ser quienes llevábamos su encargo del presidente a otras personas como voceros, incluso al pueblo en general, dando declaraciones, y también recoger y darle los encargos al presidente Pedro Castillo en Barbadillo. Pero en este caso, Roberto Sánchez no ha necesitado de eso, porque él no necesitaba, pues, que Iber Maraví le lleve el encargo del presidente Pedro Castillo. Si él podía ir directamente y tenía mejores opciones de ingreso que Iber Maraví al penal de Barbadillo. Entonces él lo ha hecho permanentemente. Entonces se ha tenido meses y todo el tiempo suficiente para hablar, discutir, hablar del proyecto político y todo lo que conocemos ahora, con un resultado muy exitoso, como es que ahora se pasa a la segunda vuelta, y en esa segunda vuelta se va a ganar las elecciones. La derecha sabe que va a perder. Keiko Fujimori debe estar teniendo noches de insomnio, noches de pesadilla, de crisis nerviosa, debe estar en eso. Bueno, bien merecido, pues. ¿Por qué? Porque es una señora que no entiende que el pueblo mayoritariamente la repudia e insiste una vez más en participar en las elecciones. Bueno, tendrá pues el resultado de la derrota. Entonces, respondiendo a esa pregunta que tú haces, sí, ahora existe un compromiso muy serio, fuerte, de hermandad, de compañerismo. Y entonces nosotros podemos asegurar que Roberto Sánchez, ahora que será presidente, cumplirá con su palabra. Y las vicepresidentas, esperemos que no sea como Dina Boluarte, ¿no? Por supuesto, igual se ha conversado. Mira, el presidente Pedro Castillo, como líder del pueblo peruano, él es el que ha tenido ese privilegio bien ganado, bien ganado, o sea, él tenía que ser. Y después de un análisis de varios meses, porque tal como lo ha contado Roberto Sánchez, él no
El presidente Pedro Castillo no es que desde un inicio le dijo tú vas a ser el candidato a la presidencia, no. El presidente Pedro Castillo conversó con JP, con Roberto Sánchez, para que el partido, ese sea el partido, el vehículo electoral, del cual, obviamente, de acuerdo a la ley, tiene que salir la plancha presidencial, porque para presidentes no puedes hacer invitados, pues no hay invitados, tiene que ser un militante. Entonces, el presidente Pedro Castillo, y para eso los voceros también hemos cumplido una labor muy importante, porque hemos recorrido todo el país y hemos recorrido por todas las bases de JP a lo largo y ancho del país. Hemos tenido ese trabajo por encargo del presidente Pedro Castillo, porque el presidente Castillo estaba en la tarea de buscar dentro de toda la militancia de JP al candidato presidencial y a los candidatos también a la primera y vicepresidencia. Entonces, después de un arduo trabajo que él lo tiene, a lo cual por supuesto hemos facilitado, no solo los voceros, sino mucha gente, ¿no?, que también le ha llevado informaciones, todo, porque recuérdese que al presidente Pedro Castillo lo han visitado decenas de partidos, incluso ofreciéndole regalarle el partido. Él no aceptó porque priorizó el tema programático. Entonces el presidente Pedro Castillo decide que Roberto Sánchez, quien le había dicho al presidente no, que él lo que iba a hacer es participar como un candidato a una diputación, pero finalmente el presidente Pedro Castillo decide darle esa responsabilidad a Roberto Sánchez para que él sea el candidato de esta alianza. Igual, él es el que decide también que sea Analí Márquez y Brígida Curo. Entonces, él es el que ha tomado la decisión, y esa decisión de nuestro líder Pedro Castillo es que luego JP lo formaliza a través de todos los mecanismos partidarios y en apego de la legislación electoral. Legaliza, y ahí vienen los acuerdos, las formalidades, las documentaciones, donde efectivamente Roberto Sánchez con las dos personas que acabo de indicar forman la plancha presidencial. Y es más, ¿no? Se cumplió, y eso hay que reconocer a JP, con el acuerdo de que el 20%, obviamente, de invitados, tanto para la Cámara de Senadores como diputados, también iba a pasar por el trabajo del presidente Pedro Castillo, y así fue. Entonces, eso también se respetó, eso es importante, porque JP colocó al 80% de acuerdo a ley. Es que no se puede, pues la ley no permite más del 20%, y el 20%, por supuesto, ya ahí están los resultados que te he dado. Hay muchos diputados y muchos senadores, seguramente, resultado de esa selección que el mismo presidente Pedro Castillo hizo, y que tendrán un tremendo trabajo tanto en la Cámara de Diputados como senadores. Pues ahí doy una respuesta a tu pregunta, Timoteo. Muy bien, tal vez palabras finales, algo más que quisiera remarcar, y sobre todo el mensaje a todos nuestros compatriotas, tal vez sí, con todo el diálogo que haya habido con el presidente Pedro Castillo. Después de mucho tiempo estamos haciendo también un programa con usted. Claro, fíjese, ahora la tarea que tenemos el pueblo peruano es de defender la voluntad del mismo pueblo peruano que ya se expresó el 12 de abril. Defender esa voluntad es que JP, con Roberto Sánchez como candidato a la presidencia, pasa a la segunda vuelta. Entonces tenemos que defender eso. No podemos permitir estas mañoserías de la derecha, que prácticamente está amenazando, está presionando a la autoridad, le dice te doy 24 horas, y si no, con palabras groseras, dice cosas que ya no me gustaría repetirlo. Entonces, obviamente, estamos vigilantes, nuestro pueblo tiene que estar vigilante, estamos alertas como pueblo, porque no le vamos a permitir a estos mañosos que estos berrinches pasen a mayores y quieran generar una crisis política, social en el país. Nosotros estamos seguros que vamos a ganar ese derecho que el pueblo nos ha dado para pasar a segunda vuelta. Pero, sin embargo, estamos vigilantes, muy atentos, porque además tenemos los técnicos, los abogados, todas las personas que con sus conocimientos están haciendo su trabajo legal y técnico
en la OMPE. Y asimismo iremos ante la primera instancia del Jurado Electoral Especial y también del Jurado Nacional como segunda y última instancia a defender la legalidad. Entonces, eso quiero reiterar las palabras de Roberto Sánchez, que dice a nuestro pueblo alertas, que cuando sea necesario, obviamente como corresponde, pues, o sea, si nosotros nos damos cuenta que están haciendo algo ilegal y totalmente torcido, los perdedores, en este caso de Renovación Popular, bueno, por supuesto tendremos que responder a ese llamamiento. Entonces, eso es lo que quiero decir, que cumplamos con esta primera etapa hasta que el jurado finalmente emita la resolución correspondiente, donde con toda la formalidad ya pasamos a la segunda vuelta. Y inmediatamente luego de ello viene la campaña de la segunda vuelta. Y entonces allí la gran unidad del pueblo peruano. Estamos seguros que les vamos a derrotar a la derecha, pero significará también un gran compromiso del pueblo, un trabajo, un activismo, ahora resumido en dos opciones. Los malos, que toda la vida lo han maltratado al pueblo, y por otro lado, ese pueblo, los buenos, los ninguneados, los terruqueados, que después de añorar justicia durante mucho tiempo, ahora encuentran la gran oportunidad de su realización. Entonces estamos en eso. Entonces vamos a responder a las campañas de pánico que igualito que el 2021, lo han hecho ahora, otra vez los estamos escuchando lo mismo. Y vamos a repeler todo ello dentro del marco de la ley, democráticamente, confiados en que ese pueblo ahora sí efectivamente no solo recuperará su gobierno, sino que lo va a defender y va a garantizar que ese gobierno cumpla con sus 5 años de mandato. Esas son las palabras que puedo decir para que estemos atentos al llamado de nuestro pueblo. Una pregunta, cuando se desarrollan algunas conferencias prensas, ¿en qué medio naturalmente lo difunden? Mira, estos días, Timoteo, permanentemente, todos los días, está ofreciéndose conferencias de prensas en el mismo local de Girón Tarma 631, que está a una cuadra de la Plaza Bolognesi, en la intersección entre la avenida Guzmán Blanco con Girón Tarma. Pues ahí todos los días hay conferencias de prensa, y está yendo la prensa nacional, la Señal Abierta, está yendo todo tipo de prensa, prensa alternativa, todos. Pero no lo pasa, ¿no? O sea, no lo pasan completo, lo pasan cortaditos, lo que no les conviene. JP también tiene su medio de comunicación, su prensa, que permanentemente lo cuelga en sus páginas, donde la población puede ver. Ahí, por ejemplo, las personas que quieren ver alguna conferencia de prensa pueden entrar al Facebook del mismo Roberto Sánchez, ahí van a encontrar, así como encontraban todos los discursos de los mítines, igualmente pueden encontrar también las conferencias de prensa, ¿no? Hoy día, por ejemplo, a las 3:30 hubo una conferencia de prensa. Prácticamente ahora, con algunas respuestas que te he dado, prácticamente te he retransmitido partes de esa conferencia que el mismo Roberto Sánchez lo ha dado con un especialista, y me explicó incluso todo el tema técnico, ¿no? El procesamiento de los datos. Bueno, tal vez también nosotros ya podemos asistir porque ya estamos en la capital también, ¿no? En todo caso, vamos a estar pendientes. Qué bueno, Timoteo. Qué bien. Muchas gracias también. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Por ahí está. O sea, digamos, firmes de que los que fueron cómplices de los asesinatos, los masacres en el sur, siempre van a ser rechazados, y eso seguramente vamos a ver en la segunda vuelta, ¿no? Keiko Fujimori no va a llegar a la región de Puno, eso es lo más seguro. Cusco también, o sea, lo más probable, nunca llegó tampoco. Y Andahuaylas y Ayacucho. Entonces, vamos a estar pendientes. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado. Mañana vamos a continuar haciendo programas. Y también al mismo tiempo les invito a que puedan suscribirse a nuestro canal alterno. Nuestro canal alterno es 24 Noticias en directo, ¿no? Este canal es 24 Noticias en vivo. Hay otro canal que es 24 Noticias en directo. ¿Cómo lo ubicamos? En todo caso, de la siguiente manera. Este es el canal que estamos ahora mismo conectados. Vamos a ir en la parte principal y bajamos
ahí va a encontrar el canal, ¿no? Dice 24 noticias en directo, canal de respaldo. Entonces vayamos ahí, hacemos clic y va a aparecer este canal. Y suscríbanse, ¿no? Suscríbanse, porque también es una forma también nosotros recibir el apoyo y el respaldo. Si en caso pasa con este canal algo, nos va a encontrar en el canal 24 noticias en directo. Dicho eso, yo me despido. Un fuerte abrazo a todos. Y como siempre decimos, Tupanán Chicama. Dice pon like, ¿no? Pon el link. Lo voy a poner para que puedan ir directo. Los de Facebook pueden encontrar en la parte de los comentarios. Pero ahí está. Link del canal, ¿no? Ahí los pongo. Listo. Y los destaco para que lo puedan verlo. Ahí está. Bueno, estamos de vuelta ya. Seguramente si hay conferencia, algún tipo de actividades, vamos a ir. Pero ya también corresponde que vamos cerrando filas, pero también al mismo tiempo exigir de que los que dicen representar al presidente Pedro Castillo y que van a indultar, también exigir y plantear que los familiares de las víctimas y los sobrevivientes requieren una atención urgente. Si no lo decimos nosotros, ¿quién? Los familiares de víctimas han luchado los últimos 3 años, han venido a Lima, incluso haciendo marcha de sacrificio, y nadie escucha. Entonces creo que es necesario también insistir en esa parte. Nos vemos. Fuerte abrazo a todos.